Hola, ¿qué tal chicos? Me da gusto saludarlos nuevamente en estas sesiones virtuales de análisis del consumidor. El día de hoy vamos a platicar un poco sobre esta parte de persuasión que se da regularmente para que nosotros podamos obtener ese sí que tanto se anhela dentro de las marcas. Para los principios de reciprocidad y escasez se adaptan muy bien a los negocios. Y estos dos elementos han sido grandes factores en el juego de la persuasión. Los clientes regularmente se sienten más inclinados a apreciar un negocio cuando se les da algo personalizado o algo inesperado. Y en esta misma línea también tienden a querer las cosas que no están en todas partes. Eso es por lo que las ofertas de tiempo limitado, por ejemplo, tienden a ser un punto de venta mucho más alto que las ofertas, digamos, tradicionales. A los clientes también les gusta sentir que tienen confianza en lo que están consumiendo o en lo que están comprando. En el caso de una empresa, por ejemplo, puede construir una relación duradera al enfatizar el conocimiento y la autoridad en la industria o, en otras palabras, el ser el líder en el mercado. Trata de dar un periodo de prueba por tu servicio, por ejemplo, y esto te va a permitir que a tus futuros clientes les puedas generar un pequeño compromiso para comenzar. Durante más de 60 años, diferentes investigadores del mercado y del comportamiento del consumidor han tratado de responder a la pregunta de qué es lo que nos hace decir sí y sobre todo generar ciertas estrategias que nos ayuden a alcanzar esa meta. De manera universal se han generado 6 factores que funcionan independientemente del giro o del producto del que se trate. En el número 1 vamos a hablar de reciprocidad. Esto va a definir a la obligación de dar de regreso lo que hayamos recibido de otros. En un estudio, por ejemplo, se comprobó que si un mesero daba una menta al final de la comida, su propina incrementaría un 3% y por 2 mentas se le daría un 14% de propina. Pero si el mesero dejaba una menta, se volteaba y le daba otra, mientras decía, para ustedes en especial les doy otra menta, la propina incrementaría hasta un 23%. Para el número 2 vamos a hablar de la escasez. En este caso tenemos otro ejemplo. Cuando British Airways anunció que no tendrían disponible el vuelo de Londres a Nueva York 2 veces al día en el Concorde, debido a que no era rentable, las ventas al siguiente día se dispararon. No es suficiente como marca solamente decirle a la gente los beneficios que obtendrán, sino que también hay que resaltar lo que es único y lo que pueden perder sin ese servicio. En el punto número 3 hablamos de autoridad. La gente regularmente sigue a los expertos por su credibilidad. Por ejemplo, un fisioterapeuta es capaz de persuadir a la mayoría de sus pacientes a que acepten sus diagnósticos con los diplomas pegados a la pared en sus oficinas. Esto es importante señalar a los otros lo que te hace creíble y una autoridad conocedora antes de que hagas el intento de influenciarlos. Es decir, si yo trato de influenciarlos a ustedes como mis estudiantes, pues tendré que mostrarles con hechos lo que yo sé hacer, para que entonces, tiempo después, ustedes puedan considerarme como una persona confiable o como alguien en lo que se pueden acercar y saben que los va a poder orientar de la manera correcta. Para el punto número 4 hablamos de la consistencia. Por ejemplo, en una calle pocas personas estaban dispuestas a poner una manta en su jardín de enfrente para apoyar una campaña de manejar seguro. Pero en una calle similar, más de la mitad de las personas querían hacerlo. La pregunta es ¿por qué? Bueno, la respuesta es porque días atrás habían aceptado poner una pequeña tarjeta en la ventana de su casa para apoyar la campaña. Esa pequeña tarjeta fue el compromiso inicial que llevó a un aumento del 400%. Cuando busquen ustedes influenciar usando el principio de la consistencia, hay que buscar compromisos voluntarios, activos y públicos y hacer que los escriban.
En el caso del salón de clases, por ejemplo, pensemos que yo les prohíbo el uso del celular en el aula. Entonces, la primera que deberá de hacer ese compromiso completamente voluntario seré yo. Y en ese caso, entonces, todos nos tendríamos que adaptar a esa regla que yo acabo de mencionar. Por otro lado, si yo pongo esa misma regla, pero en lo que se me ocurre, Adilene me está preguntando algo, pues yo estoy entrada mandando un WhatsApp o checando mi red social, ahí es donde se va a romper por completo cualquier compromiso voluntario que se pueda desarrollar en nuestra aula. Para el siguiente punto vamos a hablar de la simpatía. ¿Esto qué quiere decir? Hace referencia cuando la gente prefiere decir que sí a los que les cae bien. ¿Qué se hace cuando a una persona le agrada a otra? Bueno, en una serie de estudios de 2 escuelas de negocios, a un grupo de estudiantes les dijeron que adoptaran la idea de que el tiempo es dinero y que comenzaran a negociar de inmediato. En este grupo, un 55% de jóvenes fue capaz de llegar a un acuerdo con las personas. Al segundo grupo le dijeron que antes de iniciar las negociaciones intercambiaran algo de información y que identificaran alguna similitud que compartieran con las personas. Es este grupo, el 90% de los estudiantes, que fueron capaces de tener resultados exitosos. Para el último punto, hablamos del consenso. A la gente regularmente le gusta ver las acciones de los otros para ver las suyas. Por ejemplo, los hoteles usualmente ponen pequeñas tarjetas en los baños para persuadir a los huéspedes de reutilizar las toallas. Esto se hace al informarles de los beneficios para el medio ambiente. En este caso, la ciencia nos está diciendo que en lugar de confiar en nuestra propia habilidad de persuadir a otros, podemos apuntar a lo que los otros están haciendo. En este caso, para el ejercicio del día de hoy, vamos a trabajarlo mediante cómo ustedes podrían persuadir sobre ciertas problemáticas sociales. Entonces, en los recursos de consulta van a encontrar ustedes una lista de diferentes problemáticas. Van a tomar la que ustedes quieran. No hay ningún problema si se me ocurre ahorita, si Jorge, Magali y Cris eligen la misma, no hay ningún problema, porque van a tener propuestas distintas. El punto está en que se me ocurre en este momento el buen uso del celular al manejar. Ya sabemos que nos distrae demasiado, entonces, ¿cómo le harían ustedes para que el usuario o el conductor de manera completamente voluntaria dejara de utilizar de una forma incorrecta su teléfono celular? Acuérdense que el recurso de persuasión es algo que utilizamos todos de mejor o peor forma. Regularmente lo podemos encontrar en nuestra vida cotidiana. Para hacer que alguien adopte, por ejemplo, una manera de pensar o de actuar mediante argumentos sólidos. Sin embargo, el arte de persuadir para nuestra materia va mucho más allá y quien lo posee, bueno, suele conseguir aquello que se propone. En el caso de la publicidad, por ejemplo, que es el siguiente paso o el siguiente nivel después del análisis del consumidor. Aquí, uno de los factores discursivos más utilizados en publicidad remite a un enfoque informativo y argumentativo. Esto tradicionalmente es el método más vinculado con las tácticas publicitarias. Y a diferencia de la seducción, por ejemplo, la persuasión tiene como finalidad convencer al receptor a través de una argumentación racional y provoca en él una acción, que en este caso va a ser, como lo mencionaba en un inicio de este podcast, el obtener el sí de mi consumidor, el que acceda a comprar mi producto. Un mensaje publicitario podría ser aquel que delimite claramente el objeto anunciado y que me exponga sus cualidades, sin necesidad de
enaltecer o de exaltar esas cualidades, o incluso tender a inventar cualidades que mi producto todavía no tiene. Este tipo de anuncio va a estar construido con un máximo de realismo y va a permitir dotar de autoridad el mensaje publicitario. Por esta razón, regularmente se intenta constantemente vender no solo un producto, sino la imagen que se asocia a una serie de ideas, de expectativas, que valore los contextos en los que los individuos percibimos esta imagen, que es el caso, por ejemplo, de productos tecnológicos, llámese un teléfono celular, llámese una computadora. Por ejemplo, les voy a dejar aquí en plataforma también el nuevo comercial de Huawei con su famosa MacBook, ¿no? Ya con el nombre nos está diciendo muy bien a quién está haciendo referencia. Y vamos a analizar un poco, pues, de qué manera podría persuadir Huawei a los que son consumidores cautivos de Apple para mudarse por completo con una marca como lo es Huawei. Como ejercicio de plataforma, como ya se los comenté en momentos anteriores, me van a hacer cómo pueden persuadir a ciertos usuarios a través de la solución de una problemática social. Lo único que me van a entregar va a ser un cartel en Canva. Yo les voy a dejar un ejemplo y con ese ejemplo ustedes se van a basar. Si hay alguna duda en relación con el ejercicio, en la media hora complementaria en donde tenemos nuestra videoconferencia, ahí voy a poder resolver dudas relacionadas con el ejercicio y quiero que participen todos, por favor, porque vamos a hacer un ejercicio de tómbola. Ya saben que cualquier duda estoy a sus órdenes a través del foro de atención a dudas, vía WhatsApp también o nos esperamos directamente en la videoconferencia. Muchas gracias, chicos.